que conmemora el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, hoy 29 de noviembre, y para hablar de este tema, de la importancia, y es un homenaje pues que se rinde a todas estas miles de mujeres en todo el mundo que se dedican a la defensa, pero también a la promoción de los derechos humanos. Obviamente en el estado de Sonora no es la excepción, hay muchas mujeres que están día a día defendiendo pues los derechos humanos. Para hablar de este tema, saludo con gusto a Jessica Estefanía Román, que es abogada y también cofundadora del proyecto desde HH. Jessica, buenos días, un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan. Gracias. Cuéntanos por qué es tan importante esta fecha, Jessica, este 29 de noviembre. Bueno, pues primero es importante recalcar que esta fecha fue estipulada o fue declarada durante la primera consulta internacional de mujeres defensoras que se realizó en 2005, y a partir de 2006 es cuando cada año se conmemora este día, ¿no? También esta Organización Internacional de Mujeres pues emite una resolución sobre protección de las defensoras de los derechos humanos, y fue en diciembre de 2013 que la Asamblea General de las Naciones Unidas pues adopta esta resolución, que en general hace un llamado a reconocer la importante contribución de las mujeres defensoras de los derechos humanos que realizan para atraer paz, ¿no?, y justicia e igualdad. Esta resolución reconoce los riesgos, la discriminación, la violencia sistemática a la que se enfrentan todas las defensoras de derechos humanos, y exhorta a los estados a adoptar políticas y programas concretos que incorporen perspectiva de género para la protección de estas mujeres, y bueno, para también asegurar su participación efectiva en el diseño e implementación de medidas dirigidas a su protección, que de hecho este es un punto que durante mucho tiempo las defensoras de derechos humanos han estado reclamando, porque algunas comentan que no han sido tomadas en cuenta al momento de emitir al momento de emitir programas, o al momento de crear estas políticas públicas que tienen que ver con pues la protección de derechos humanos. Y pues se pone en el centro la responsabilidad de los estados para actuar con una debida diligencia y para prevenir todas las amenazas, el acoso y la violencia contra las defensoras de derechos humanos. Como bien lo dice, Sonora también es un lugar donde hay muchas defensoras de derechos humanos, y han estado haciendo llamado a las autoridades para que se emitan todas las acciones necesarias para proteger a las mujeres que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Tal es el caso, por ejemplo, de las líderes de estos colectivos de madres buscadoras que constantemente están pues diciendo, no, nos están haciendo de conocimiento que reciben amenazas, ¿no? Ajá. Y que se han visto afectadas por sus tareas. Para tener como muy claro a qué se refieren con defensoras de derechos humanos, pues vienen a ser todas estas mujeres de todas las edades que se dedican a promover y a defender los derechos humanos y las libertades fundamentales, y también todas estas personas que se dedican a defender los derechos de la mujer y las cuestiones relacionadas con la equidad de género, y que alzan la voz respecto a las violencias contra las mujeres. A ver, yo sí que quería comentarte, bueno, hemos dado ya pie a varias entrevistas o notas en donde sabemos que el tema de ser pues simplemente activistas, sobre todo en el tema ambiental, que están asesinando, hemos visto casos lamentablemente en mujeres líderes de colectivos que buscan a familiares y han sido asesinadas, hay que decirlo, otras amenazadas, otras golpeadas, en fin, pero también, o nada más en estos rubros, ¿qué garantías o qué mecanismos, o no están siendo efectivos, más bien los mecanismos de protección? Porque recordad que hay mecanismos de protección que los implementa el propio gobierno federal, pero también hemos recibido desconfianza de esos mecanismos de protección, o fallas en los mecanismos, o áreas de oportunidad, como lo quieras ver. En lo particular, tú como conocedora y como abogada,
¿qué está fallando? Son realmente, no deberían ni siquiera de necesitar de estos mecanismos de protección, ¿no? La realidad es otra. Sí, bueno, primero hay que mencionarlo, que el derecho de la mujer a participar en la vida pública y en la protección de los derechos humanos, pues se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los diversos tratados internacionales, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Existe un mecanismo, como bien lo menciona, que este mecanismo está integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional. Este mecanismo lo podemos encontrar en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sí. Existe en esta ley pues todo el procedimiento para poder hacer una solicitud que viene en el artículo 53 de esta ley, ¿no? Que a la que me refiero. Y sí, evidentemente hay muchas áreas de oportunidad. Yo creo que una de las áreas es que no hay cifras oficiales acerca de las mujeres defensoras en México, ¿no? No hay una estadística oficial, vaya, de las defensoras ni de las situaciones en las que de las que se encuentran. Voy a lo mismo, muchas veces se emiten políticas públicas sin considerar a las mujeres a las que va a estar dirigida esta política pública. Ajá. El diagnóstico, como en toda política pública, el diagnóstico es muy importante y no se puede tener un diagnóstico sin acercamiento a las mujeres que se dedican a defender los derechos humanos. Que es muy importante en este punto también decirlo, ¿no? Hacemos mucho énfasis en las mujeres que se dedican a defender los derechos humanos. ¿Por qué no los defensores? Bueno, no se menosprecia el trabajo, pero en esta ocasión se pone énfasis en las defensoras porque pues pueden suscitar mayor hostilidad que los colegas masculinos, porque bueno, las mujeres pueden desafiar las normas culturales y todas estas estructuras sociales en las que nos encontramos, estas estructuras religiosas o sociales acerca de la feminidad y del papel que debe desempeñar como la mujer, ¿no? En un determinado país o en una determinada sociedad. Sí, ¿me escuchas, Jessica? ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas bien, Jessica? Muy lejos, pero... Okay. Es que intentaba preguntarte algo ahorita y digo, nada más para confirmar cómo estoy a la distancia, si no me escuchabas. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Ahorita que me decías que no hay estadísticas, te referías, estadísticas a mujeres como activistas o defensoras de derechos humanos o en estadísticas de agresiones, porque esos datos, aquellos que sí se denuncian o que sí estén bajo un sistema o mecanismo de protección, pues sí los tiene la autoridad del gobierno federal, pero no sé a qué te referías exactamente, a qué estadísticas, si a quienes se dedican a este tipo de defensa o activismo, o a quienes han solicitado un mecanismo de protección o ya han sido víctimas de alguna agresión. No, a las mujeres que se dedican a la protección de derechos humanos. Okay. Porque solamente se tienen datos a partir de que una defensora llega y hace una solicitud para su protección. Entonces ahí ya solamente es proteger a partir de una agresión y no prevenir que se realicen estas conductas en contra de las defensoras de derechos humanos. Sí. Jessica, y en Sonora o a nivel nacional, ¿cómo pinta Sonora? ¿Tienes datos de cuántas, mujeres en defensa de los derechos humanos han sido agredidas o asesinadas? ¿Tienes datos? No tengo los datos aquí conmigo, pero sí puedo mencionar, por ejemplo, que el pasado agosto se encontró lamentablemente el cuerpo de Rosario Lilian, una madre buscadora en Sinaloa que era integrante del colectivo Corazones sin Justicia. Y pues fue desaparecida a partir del 16 de octubre, se encontraba en calidad de mujer desaparecida en 2019 y en agosto fue cuando se encuentra su cuerpo, ¿no?
Y este es uno de los ejemplos de inminentes, ¿no? De que la violencia contra las defensoras de derechos humanos, pues es real, existe. Sí, sí, y bueno, lamentablemente dábamos cuenta o pie en que es uno de los, por lo menos 4 o 5 casos que han vivido durante estos últimos meses o año, defensoras o activistas, integrantes a colectivos que buscan a personas pues desaparecidas o que son familiares, madres, esposas, hijas, hermanas, pues que buscan algún familiar desaparecido. Y esto lo hemos visto a nivel nacional, por lo menos hasta donde recuerdo sí van como 5 casos en los últimos meses. Y bueno, sí, este que señalas, también el caso de otra madre buscadora en Puebla. Bueno, hemos tenido también en el contexto estatal también algunos casos que de pronto dicen no tienen nada que ver con este ejercicio de la Defensoría de los Derechos Humanos, pero bueno, ahí están. Hay entonces, pues digamos, muchos riesgos para una persona, para una mujer, ya de por sí, por el simple hecho de ser mujer, y más si decides pues ser defensora o activista en el tema de derechos humanos. Sí, son bastantes los riesgos. Las agresiones más comunes cometidas por servidores públicos o entes privados de las que son objeto las defensoras, pues vienen a ser las amenazas, sin duda, las campañas de desprestigio, la violencia de género, ataque contra sus personas, familiares, el patrimonio, sí, ataques misóginos, la discriminación y el acceso a la justicia, ¿no? Uh-huh. Y son algunos de los muchos, ¿no? Riesgos o de las consecuencias, pues, para que lo hemos visto a mujeres, a testimonios que nos han compartido que pues fueron golpeadas, levantadas, amenazadas de muerte, que se dejen lo que hacen, que se dediquen o que ya no sigan con la lucha o con lo que ellas defienden. Y bueno, lamentablemente es la realidad. Sonora no es de excepción, Hermosillo no es de excepción. Y esta fecha, el 29 de noviembre, pues es por eso es el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Es una forma de rendir homenaje a pues miles de mujeres en todo el mundo que se dedican a la defensa y a la promoción de los derechos humanos. ¿Algo más que quieras agregar, Jessica? Pues me gustaría reafirmar que para el respeto de todos los derechos humanos, el crecimiento y la prosperidad de la sociedad y el logro de un gobierno representativo, transparente y responsable de instituciones democráticas y el desarrollo sostenible en todos los ámbitos de la vida es esencial dar poder y autonomía y hacer progresar a la mujer y mejorar su situación política, social, jurídica y económica. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para reconocer a las defensoras de derechos humanos que día a día trabajan en esta labor tan importante y también a las que ya no están. Así es, a las que murieron en la lucha y en las que han defendido miles de causas, nuestros respetos, nuestra solidaridad, porque de verdad ha habido mujeres que lamentablemente pues han muerto en la lucha lamentablemente, o han sido asesinadas en la lucha. Así que nuestro reconocimiento y solidaridad y respeto en esta fecha. Jessica, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Me siento muy agradecida, muy honrada de tener un espacio con ustedes. A la orden, como siempre, estamos a tus órdenes, Jessica. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.